Muy buenas noches. Hoy estaremos hablando del marco técnico normativo de las pymes, que está estructurada en varias sesiones. Hoy les hablaremos de las primeras 10. La sesión 1 tiene que ver con las pequeñas y medianas entidades. Las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Un ejemplo de usuarios externos son los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. Un ejemplo de esto es que una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas de forma voluntaria, es decir, no se le exige hacerlo, prepara sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la ANIT para pymes. La entidad envía sus estados financieros a sus principales proveedores, banqueros y propietarios que no son administradores. La entidad efectúa en las notas una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con la ANIT. Una respuesta clara a eso sería que una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas de forma voluntaria, es decir, no se le exige hacerlo, prepara sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la ANIT para las pymes. La entidad envía sus estados financieros a sus principales proveedores, banqueros y propietarios que no son administradores. La entidad efectúa en las notas una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con la ANIT para pymes. Sección 2. Conceptos y principios generales. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera y el rendimiento de los flujos de efectivo. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información en los estados financieros? La comprensibilidad, la relevancia, la materialidad o importancia relativa, la fiabilidad, la esencia sobre forma, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, la oportunidad y equilibrio entre costo y beneficio. Un ejemplo es que en el año 2022, antes de que los estados financieros del 2021 de una entidad fueran aprobados para su publicación, la entidad descubrió un error en el cálculo de gastos por depreciación para el año finalizado el 31 de diciembre del 2021. La gerencia ignoró el error, es decir, la ganancia de 600.000 antes de impuestos informada por la entidad para el año finalizado el 31 de diciembre del 2021 se infravaloró en 150.000. Es probable que el error carezca de importancia relativa. Es muy poco probable que un error de esa magnitud pueda influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Sección 3. Presentación de los estados financieros. Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las transacciones. La declaración de cumplimiento. Miremos unos estados financieros cuando la declaración de cumplimiento es apropiada. Una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas prepara sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de las NIT para pymes. La entidad efectúa las notas una declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con las NIT para las pymes. Estado de la situación financiera, sección 4. Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Vamos a ver un ejemplo de activos no corrientes. Una entidad posee una máquina con la que produce bienes para la venta. También es propietaria de un edificio con el que desarrolla sus actividades comerciales. La máquina y el edificio son activos no corrientes, no constituyen efectivos ni equivalentes. No se prevé que se realicen ni se consuman dentro del ciclo normal de la operación de la entidad. No se mantienen con fines de negociación y no se prevé que se realicen dentro de los 12 meses a partir del final del periodo sobre el que se informa. Sección quinta. El estado de resultado integral y el estado de resultado.
Requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo, es decir, su rendimiento financiero para el periodo en uno o dos estados financieros. Como mínimo, una entidad incluirá en el estado de resultado integral partidas que presenten los siguientes importes del periodo: los ingresos por actividades ordinarias, los costos financieros y los gastos por impuestos. Un ejemplo es cuando una entidad que produce bloques de concreto para su uso en la industria de la construcción de viviendas tiene tres vehículos. El vehículo 1 se utiliza para transportar materias primas, arena y cemento, desde los proveedores hasta el almacén de materias primas de la entidad. El vehículo número 2 se utiliza para transportar la materia prima desde el almacén a la planta de fabricación. El vehículo número 3 se utiliza para transportar los bloques desde la fábrica hasta los clientes de la entidad. ¿Cómo debe la entidad clasificar la depreciación de los vehículos por función? La depreciación de los vehículos 1 y 2 se clasifica como costos de venta cuando se reconoce como un gasto. De acuerdo con la sección 13 de inventarios, esta depreciación se reconocería primero como parte del costo de los inventarios o del activo. Cuando se dan de baja los inventarios, cuando se les vende, el costo de los inventarios, incluida la depreciación de los vehículos 1 y 2, se reconoce como un gasto, es decir, el costo de las ventas. La depreciación de los vehículos 3 se clasifica como costo de distribución. Se refiere a la función de distribución del negocio. Sección 6. Estado de cambio en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas. El estado de cambio en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo. En el estado de cambio en el patrimonio incluye una conciliación entre el importe en libros de las ganancias acumuladas al comienzo y al final del periodo, el importe en libros del patrimonio total al comienzo y al final del periodo, y el importe en libros de cada componente del patrimonio al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios que surjan de resultados, cada partida del resultado integral, los importes de inversiones realizadas por los propietarios y dividendos y otras distribuciones otorgadas a ellos. La respuesta es la C. El estado de cambio en el patrimonio incluye la conciliación entre el importe en libros de cada componente del patrimonio al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios que surgen de resultados de cada partida del resultado integral y los importes de inversiones realizadas por los propietarios y dividendos y otras distribuciones otorgados a estos. Sección 7. El estado de flujo de efectivo. Una entidad presentará un estado de flujo de efectivo que muestre los flujos de efectivos habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Un ejemplo, equivalentes al efectivo. Una entidad posee efectivo en un depósito a plazo fijo con una tasa fija a 2 por 5% anual en un banco comercial. Si la entidad retira el capital antes de su vencimiento, renunciará a una parte insignificante de los intereses. Al vencimiento de la entidad espera utilizar el importe recibido para liquidar las obligaciones con sus acreedores comerciales. El depósito a plazo fijo es un equivalente al efectivo. Es a corto plazo, 2 meses desde el inicio. El de gran liquidez se puede retirar en cualquier momento. Es fácil convertible en un importe determinado de efectivo, capital más intereses acumulados específicos, y está sujeto a un riesgo insignificante de cambio en el valor. Es poco probable que un instrumento a tasa fija con un vencimiento a 2 meses experimente cambios significativos en su valor frente a los cambios en las tasas de interés del mercado, y la penalización por el rescate anticipado es significante. Además, está previsto que se utilice para cumplir con los compromisos de pago en efectivo a corto plazo. Notas a los estados financieros. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplan condiciones para ser reconocidos en ellos. Una entidad presentará las notas en la medida que sea practicable de una forma sistemática. La presentación de las notas a los estados financieros
de forma sistemática es de carácter voluntario, es de carácter obligatorio y es de carácter obligatorio en la medida que sea practicable. Ya lo dijimos que la presentación de las notas a los estados financieros es de carácter obligatorio en la medida que sea practicable. Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que se consolide sus inversiones subsidiarias de acuerdo a lo establecido en la NIF. Una subsidiaria es una entidad controlada por la controladora. Control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operaciones de una entidad. La entidad B tiene una subsidiaria denominada entidad C. La entidad B es propiedad de la entidad A. La entidad A no elabora estado financiero porque la jurisdicción donde se encuentra inscrita y donde opera no exige la preparación de los estados financieros. Entonces, a la entidad B se le exige presentar estados financieros consolidados de acuerdo con las NIF para las pymes, dado que no posee una controladora ni controladora última, que elabore estados financieros con propósito de información general consolidados en conformidad con las NIF completas o NIF para las pymes. Sección 10. Políticas contables, estimaciones y errores. Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estado financiero. Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondiente a uno o más periodos anteriores. Ejemplo, cambio en las políticas contables. Una entidad que mide sus inversiones en asociadas después del reconocimiento inicial empleada el modelo de costo, cambia su política contable y adopta el modelo del valor razonable porque la gerencia considera que la medición a un valor razonable proporciona información más relevante. El cambio en la política contable de la entidad es aceptable. Emplear el modelo de valor razonable para medir inversiones en asociadas hace que los estados financieros proporcionen información fiable y más relevante acerca de los efectos de sus inversiones en asociadas sobre la situación financiera, el rendimiento o los flujos de efectivo de la entidad. Con eso hemos terminado las 10 sesiones.